Un parámetro muy conocido en el mundo de los motores es el AFR, pero ¿por qué es tan importante? ¿Qué es una wideband y qué diferencias tiene con la narrowband? ¿Cuál es la diferencia con el AFR y el lambda? ¿Para qué sirve el EGT? ¿Es válida la medición con el color de las bujías? ¿Cómo funciona el sensor con otros combustibles como el GNC, metanol o diésel? ¿Cuál es la diferencia en un vehículo a carburador y en uno a inyección? Empecemos. La combustión es un proceso químico donde el aire y el combustible se combinan expandiéndose. Para que la combustión sea perfecta debemos seguir una receta y utilizar la cantidad de aire y combustible exactas. En pocas palabras, no importa cuánto más combustible pongamos en el motor si no hay suficiente aire para quemarlo. AFR significa Air Fuel Ratio, que vendría a ser la cantidad de aire que hay en base a la cantidad de combustible. Cada combustible tiene su propio AFR para lograr quemarse por completo. El primer número es la cantidad de aire y el segundo la cantidad de combustible. El diésel necesita 14,6 partes de aire para poder quemar una sola parte de diésel. La nafta o gasolina necesita 14,7 partes de aire para quemar una sola parte de nafta. El GNC necesita 17:1. Una parte es una forma de referirnos a algo y sirve para mantener una relación. Por ejemplo, cada 14,7 cucharadas de aire pondremos una cucharada de nafta y de esta forma lograremos hacer que todo el aire y toda la nafta se combinen y se quemen sin dejar desperdicio alguno. Esto se llama mezcla perfecta o estequiométrica. Todos los autos de producción en serie apuntan a este valor porque se obtiene el mejor balance entre potencia, economía de combustible y contaminación. Ahora, ¿qué pasa si salimos del valor perfecto de fábrica? Cuando usamos más combustible que aire, se dice que el motor está gordo o rico de nafta. Resulta ser que si utilizamos una mezcla con más cantidad de combustible y menos de aire de por ejemplo 12:1, veremos que la potencia aumenta. Esto se debe a que, al aumentar la cantidad de combustible en el cilindro, también aumenta la probabilidad de que una molécula de nafta esté en contacto con una molécula de aire, y de esta manera nos aseguramos que todo el aire del motor sea utilizado. El combustible sobrante no se quemará y no aportará potencia, pero ayuda en reducir la temperatura de la combustión. Todo elemento que cambia de estado líquido a gaseoso absorbe más calor de lo normal que si solo se lo estuviera calentando. Al reducir la temperatura de combustión, ayuda a que el motor trabaje más frío, permitiendo el aumento de potencia sin riesgo de comprometer el motor. El GNC ya se encuentra en estado gaseoso, por lo que no se ve beneficiado de este fenómeno. Obviamente, al asegurarnos de que haya exceso de combustible, tenemos la contra de que cierto combustible se irá sin entregar su potencia y por ende, el consumo será mayor, incluso cuando conduzcamos despacio. Otro fenómeno que ocurre es que se sentirá olor a combustible en el escape, el cual será muy molesto si conducimos con las ventanas bajas y nos detenemos en un semáforo. Finalmente, al haber exceso de combustible, los niveles de contaminación también serán mayores. Esto hace que se libere mayor monóxido de carbono a la atmósfera. En este gráfico puede verse todo lo mencionado: mayor contaminación y más potencia. Ahora, ¿qué sucede si usamos poco combustible y exceso de aire? Esta condición se llama fino o pobre de nafta, y es cuando usamos un AFR mayor a 14,7. Al haber más aire, nos aseguramos que las partículas de combustible estén en contacto con partículas de aire. 16,1 suele ser el valor donde ahora nos aseguramos que todo el costoso combustible se queme y nos impulse. Como contra, no hay combustible de sobra para refrigerar la cámara de combustión, y además, el exceso de aire hace que la combustión sea mucho más caliente. En condiciones de máxima exigencia, el pistón puede derretirse. De todos modos, al circular a bajas velocidades, la temperatura no es tan alta como para dañar el motor, y
y de esta manera se puede ahorrar combustible. Sin embargo, las altas temperaturas también son un acelerador de reacciones químicas, por lo que favorece ampliamente a la formación de gases muy contaminantes, como el óxido de nitrógeno o NOx. Este gas se libera aún más cuando se usa diésel en lugar de nafta y es el responsable del smog, nube gris que cubre ciudades. La generación de NOx está limitada por las normas Euro, por lo que los fabricantes de autos no pueden usar estos valores de AFR. Sin embargo, en autos a inyección, los reprogramadores de autos suelen configurar la computadora para que a poco pedal de acelerador opere con valores de AFR finos y reducir el consumo de combustible. Al pisar a fondo el pedal, el AFR pasa a valores ricos y así obtener más potencia. El AFR es una de las principales razones por la cual el reprogramador de motores puede mejorar los valores de consumo y potencia respecto al fabricante, simplemente porque nadie lo controla.